Buenas tardes, mi nombre es Fabián Parejo y hoy le voy a explicar un poco sobre los dispositivos y componentes del computador. Este, Cuando hablamos de la organización del computador se refiere cuando las computadoras o unidades funcionales de una computadora están interconectadas, es decir, donde hacen función a la arquitectura, donde se podría decir que la arquitectura es el sinónimo del computador. Si explicamos aquí sobre un ejemplo de cómo está conectado un computador, podríamos decir que el computador está enviando señales con los dispositivos periféricos, donde tiene una línea de comunicación que entra y sale. Y gracias a eso el computador tiene un proceso de conexión donde está el CPU, que es la unidad de proceso, bueno, la unidad central de proceso, la memoria principal, el sistema de interconexión y las entradas y salidas de dispositivos. Cuando hablamos de la placa madre, es la tarjeta como del corazón del computador, pues por decirlo así, porque están conectadas la mayoría de los componentes del computador. Es la base del hardware, por decirlo así. Donde aquí yo muestro una serie de partes de la tarjeta madre que, o sea, como por decirla, lo más resaltante está, por ejemplo, el zócalo del procesador, que es donde el procesador. Este, Aquí van las ranuras de la memoria, que serían las memorias RAM. Este, y aquí están los conectores SATA, o también hay otro tipo de conectores que pueden ser especificados para la conexión del disco duro. Tiene su estructura aquí con sus condensadores, su South Bridge, North Bridge. Tiene aparte una batería y bueno, ya aparte también tiene su tarjeta de audio, sus puertos USB, que es primordial, más su conexión. Bueno, estas conexiones son más que todo viejas, que si el puerto paralelo, el VGA, el mouse y el teclado. Bueno, si hablamos del procesador, bueno, ya como vimos, va parte de la placa madre. Entonces, gracias al procesador, aquí es donde inician los procesos, se puede decir matemáticos, donde envía señales para el funcionamiento del computador. Gracias a esto se pueden conectar la placa madre hacia el computador y activa las demás funciones, donde gracias a esto está funcionando por el circuito de comunicación interna, las unidades de control, que puede ser este lomito amarillo, la unidad de segmentación, que son estas dos barras verdes, y la unidad de paginación, que serían también parte de estas dos barras verdes. Está la unidad de pretocalización, tiene su registro, la unidad de aritmética lógica, que va, y está aquí en este logo marrón, está la unidad de decodificación, tiene su unidad de prueba de protección y sus pines, que gracias a estos pines puede estar conectado al disco madre para que envíe la información al computador. Y bueno, si hablamos un poco de cómo ha avanzado el procesador, los tipos de procesadores, bueno, ahorita ya vemos marcas como Intel o Ryzen, que gracias a esto ha literalmente evolucionado muy rápidamente los componentes del computador, donde cada vez lo hace mucho más efectivo, mucho más rápido, donde te pide hasta un mejor rendimiento y una mejor capacidad de poder realizar dichas actividades. Bueno, si hablamos de la memoria RAM, es la memoria interna de retorno donde envía señales de bits, pues, donde están basadas en megabytes o gigabytes para, para darle los procesos al computador. Como esto maneja en sí como el espacio, el almacenamiento, donde entra y sale
la información en el computador, y lo va almacenando en cierto lugar. Esto está compuesto por el chip SPD, el banco de memoria, las placas de componentes y tiene su bus de conexión. Este, Como vemos aquí, las memorias RAM han evolucionado desde a partir de DDR hasta DDR5, donde poco a poco ha sido evolucionando. Ya DDR y DDR2 no se ha tomado ya en cuenta. DDR3 ya está prácticamente quedando en el pasado, pero todavía algunos usuarios lo siguen usando. DDR4 ya entró como a partir del 2014 y recientemente viene DDR5. Si hablamos de la memoria interna ROM, es una memoria de almacenamiento, donde aquí va quedando cierto proceso del computador, y se puede decir que esto está ubicado también en la placa madre. Esto tiene sus partes, podríamos decirles que tiene su punto a tierra para su conexión, tiene sus terminales, de alimentaciones, de conexión de salida, también están las partes LEDs, tienen su propia batería para que tenga su buen rendimiento, y tienen sus otros tipos de terminal y su puerto de extensión. Bueno, si hablamos de la placa de video, este componente, como puedo decirle, es muy importante para el computador. En sí lleva un ventilador y tiene las bases para la conexión del audio, pues también. Y le da la gráfica y la velocidad más que todo a la parte del monitor. Le envía sus datos de entrada y de salida, pues. Eh, está compuesto por los módulos de memoria, tiene su ventilador, también se podría decir disipador. Tiene su salida, que es ese de video, y su salida, que es de DVI, y su salida, que es SVGA, más el conector a la placa base. Bueno, si hablamos aquí de la placa de sonido, aquí está conectado, aquí da las entradas y las salidas del micrófono, altavoz y las entradas y salidas de línea. Como vemos aquí, ya aquí va entrando para, su dispositivo de entrada y salida, donde la envía hacia un mezclador, donde aquí hay una ida y vuelta de ADC y de AC. Ya, ya todo esto lleva un proceso en el cual puede irse explicando muy extensamente. Así que lo dejo hasta aquí. Bueno, si hablamos del dispositivo, dispositivo de entrada, hablamos de todos esos dispositivos que no están en el computador, pero te envían información. Entonces, te envían información de datos, pues. Estos son recibidos por el computador, sale como registrado, y en sí no son enviados, ya que esos son ya los otros dispositivos de salida, pues. Estos pueden ser como, por ejemplo, el pendrive, el DVD. Puede ser también, por ejemplo, un cambio de disco duro, un cambio de memoria RAM, como también una tarjeta SD, y ya como por ejemplo los teclados y los ratones ya vienen como serían como dispositivos periféricos, ya que aparte de que tú le envías datos, ellos te envían datos a ti para que tú los puedas controlar en otro componente, pues. Y, y bueno, si hablamos de los dispositivos de salida, son los dispositivos tú puedes conectar, pero no son manipulables,
simplemente están ahí, pero por este o sea, envía los datos hacia el computador y el propio computador envía la información a ese componente. Y ya los dispositivos periféricos son los que prácticamente entran y salen. Por ejemplo, el teclado entra y se queda ahí. Y si llegamos, o sea, por ejemplo, conectamos un celular con con un cable USB, ese no va a estar constantemente ahí, sino que lo puedes, o sea, los puedes conectar y desconectar tranquilamente. Bueno, cuando hablamos del CPU, donde es la unidad central de proceso, donde ya aquí está marcado como prácticamente el manejo completo del computador. Este, este tiene una estructura donde está la fuente de poder que, que es el que realimenta con su ventilador. Tiene por ejemplo, sus unidades ópticas, que es la conexión de los CD, su parte de disco duro, la tarjeta madre, donde ya lo hemos explicado, más la tarjeta de audio, su tarjeta de gráficos, su memoria, su CPU core. Y bueno, gracias a estos conocimientos podemos ver si, o sea, para poder como hacer el mantenimiento o poder repotenciar el CPU para darle una mejor función al computador. Entonces, vamos a hablar sobre la arquitectura de la Unión, donde esta arquitectura ya lo utiliza la mayoría, o sea, una arquitectura universal, donde prácticamente ya se ha usado para hacer como CPU, móviles, tabletas, ya que aquí te explica muy bien cómo relacionar cada uno de estos componentes. Ya aquí, o sea, podemos ver dónde está la unidad central de proceso de un CPU. O sea, aquí hablando de una computadora, está armado por diferentes buses, donde primero está el bus de control que envía señal a la memoria central. Y, y ya enviando señal a la memoria central, está compuesto por la unidad de memoria RAM y la unidad de memoria ROM, que ya lo conocemos. Y también va enviando bus de dirección. Y esto está compuesto por instrucciones más los datos. Y entonces se están intercambiando entre estos dos los bus de datos e instrucciones. Y si hablamos de la arquitectura de Harvard, este se diferencia porque tiene dos tipos de memoria, pues, por decirlo así. O sea, se basa en estas dos memorias, que son las memorias de instrucción y las memorias de datos, que sería la RAM y la ROM, pues, también. Como ya vimos anteriormente, o sea, puede relacionarse casi igual, pero, o sea, es donde el CPU envía señales a la memoria de instrucciones y a la memoria de datos. No sé si me entiende, pero va así. O sea, el de, el de Bond va enviando una señal directamente, mientras que el de Harvard va enviando doble señal, pues. Como también aquí vemos las direcciones de instrucciones y se van intercambiando los bus de instrucciones y los bus de datos. O sea, el CPU con la memoria de instrucciones se va intercambiando los bus de instrucciones y con la memoria de datos se va intercambiando con bus de datos. Y bueno, muchas gracias. Esa ha sido toda mi explicación.